hablamos de la importancia que tiene el dinero. Y uno de los fines o de los medios, sí, más bien, ¿para qué utilizamos el dinero? Son los proyectos, los emprendimientos, las empresas al fin y al cabo. Y ahí estamos utilizando nuestro dinero. Pero de repente entra en la escena una persona que quiere invertir o que le puedes presentar tu proyecto para que invierta. Y hablábamos de lo importante que es el dinero, ¿no? Entonces, ese dinero para esa persona, por supuesto que también es importante. ¿Por qué va a decidir invertir en tu proyecto o no invertir? ¿Qué es lo que va a evaluar? ¿Cuáles son los aspectos que va a considerar este inversionista para la toma de decisión? Así es. Bueno, este es segundo tema que también creo que fue mi propuesta, ¿no? Sí, Es sí, qué fue tu propuesta. factores Estás monopolizando, ¿eh? monopolizando. Bueno, acá podríamos tener muchísimos temas. Siempre es Claro. interesantísimo conversar con Iván, así que es un principio. Pero efectivamente, ¿qué factores son los que evalúa un inversionista, ¿no? Para darnos su dinero, para invertirlo, ¿no? En un proyecto, un negocio, en una startup. Acá, bueno, a mí me gustaría empezar algo que va a parecer muy obvio, pero es que hay algunas personas, y de hecho, por ahí viendo también tus videos, tus análisis, ¿no? Te das cuenta de eso, que no se dan cuenta, que no saben o que no ven que esto es obvio y van de repente enamorados de su idea, ¿no? El primer factor que un inversionista va a evaluar es si tu negocio es rentable. Es Claro. decir, si efectivamente puede generar dinero de sus propias operaciones y puede retribuir la inversión, ¿no? Con una plusvalía, vamos a utilizar ese término, y si es sostenible también en el tiempo, ¿no? O bueno, podrían también haber estos negocios que son boom, generan un poco de dinero y ahí nomás es una buena oportunidad también. Pero normalmente se van por este tipo de modelos, ¿no? Que son un poco más sostenibles y escalables, pero número uno, rentable. Ahí sí podemos Claro. hablar, creo que los dos, muchísimo alrededor de ese concepto, ¿no? Sí, fíjate que fue uno de los conceptos que anoté, que concluí también, que por supuesto es indispensable. Yo lo definí como que se va a fijar mucho en el retorno de su inversión. ¿Sabes qué? Correcto. Por más que esté enamorado de tu proyecto y me encante, si mi inversión la voy a recuperar en 50 años, a como te está yendo, si ese escenario me estás planteando, oye, por más que me encante, si yo ese dinero lo meto al banco a más tardar en 15 años, quizás lo voy a dobletear, o sea, lo voy a recuperar. Entonces, ¿por qué voy a tomar en cuenta tu proyecto? Desde ahí pierdes credibilidad ya, o sea, no puedes plantear un escenario así simplemente. Correcto, lo importante que es asesorarse primero, lo importante que es asesorarse primero, con un plan, aunque sea básico del negocio, pero bien estipulado. Exacto. Ahorita que hablamos de que, por ejemplo, con los bancos o con instrumentos gubernamentales de deuda, en México, por ejemplo, están los CETES, también los certificados de la tesorería, que te garantizan un retorno de la inflación y un poco más. Ahorita está como en el 4% el retorno anual, bastante bajo, pero es correspondiente a esto. Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí la garantía en estos instrumentos es un gobierno, ¿no? Estable o inestable, pero para que un gobierno al fin y al cabo no te retribuya ese porcentaje, tiene que haber un caos, ¿no? Una crisis inusitada, ¿no? Una crisis sin precedentes. Entonces, estamos hablando de una inversión prácticamente 100% segura, ¿no? No llega al 100%, ninguna inversión puede llegar al 100%, pero es lo más cercano, se podría decir, porque estás dependiendo de una economía nacional. Entonces, Obviamente. un emprendimiento, si estamos hablando ahorita de que los CETES te dan el 4%, redondeando, y son casi 100% seguros. Un emprendimiento tiene un nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué me va a dar incluso lo mismo o menos que lo que me está dando un instrumento prácticamente 100% seguro? Correcto. Ese es uno de los razonamientos que va a evaluar el inversionista. Oye, me estás ofreciendo el 3% anual y tiene riesgo. Capaz que te quiebra la empresa, capaz, ahora la pandemia, por ejemplo. O sea, Efectivamente, ¿qué sí, me el estás planteando, retorno. no?
Claro, y ahí viene ese concepto, ¿no? Que es básico en las inversiones. Si el riesgo es alto, el retorno, para aceptarlo, la regla básica es que el retorno también tenga que ser alto, ¿no? Y ahí ya viene el perfil, si el inversionista quiere aceptar ese riesgo, y por supuesto otros factores que vamos a conversar ahora a continuación, que también evalúan, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, si tú, bueno, de arranque fallas en este planteamiento, es porque ya, como dices, perdiste credibilidad, ¿no? Y yo como inversionista me pregunto, ¿a quién le voy a dar mi dinero para que lo maneje? O sea, ¿realmente vas a saber manejarlo bien? ¿No? O va a seguir de repente mis lineamientos, ¿no? Es una persona terca, me va a hacer perder mi dinero, no sé, ¿qué estamos hablando? Exacto, si el primer paso que fue presentármelo tuvo tantos huecos y tantos errores en su metodología, ¿qué expectativa me está dando de cómo va a manejar, cómo va a tomar otras decisiones, ¿no? Tal cual. ¿Qué capacidad tiene para manejarlo? Por ejemplo, acá ya viene, podríamos hablar también del compromiso. El compromiso por parte de las personas que van a recibir este dinero. Te lo digo también desde mi experiencia, siempre hablando desde mi experiencia para todos los oyentes. Claro. Siempre noto que esto es un factor muy importante porque incluso ganadores de estos capitales semillas, de proyectos, de incentivos, en el camino desiertan, no tenían muy claro el rumbo, ¿no? Y termina siendo capital al final mal invertido o capital que no llegó a... Sí es cierto que muchos de estos proyectos, la mayoría no resultan ser un boom porque es un aspecto bien, es un sector bien riesgoso, ¿no? Si hablamos específicamente de los startups, pero en parte obedece también porque algunos factores no son considerados de repente, esta predisposición o esta disponibilidad de tiempo para dedicarle al proyecto, de repente también un equipo sólido, que no necesariamente es un factor predominante, pero ayuda muchísimo a saber que se tiene a alguien que conozca toda el área operativa, que sepa de lo que está hablando, que sepa cómo se maneja el corazón del negocio, ¿no? Muchas veces es importante todas estas áreas de finanzas, marketing y ventas, pero si te estás dedicando a un sector que netamente es innovador por algo operativo, ¿no? Que ellos ofrecen y no tienes al especialista también de qué estamos hablando, ¿no? Es más riesgo. Claro, claro. Sí, coincido. El inversionista va a evaluar a la persona o el grupo de trabajo que llevará a cabo el proyecto. Al fin y al cabo, también coincidimos en tomar en cuenta este aspecto. Muchas veces quien presenta el proyecto, por ejemplo, está especializado en la operación. Por ejemplo, sucede mucho con las empresas de software que saben perfectamente lo que es, sabes a dónde voy, ¿no? Entonces, Sí. saben perfectamente la operación del negocio y lo presentan mal, fallan en el tema de la presentación. Y están los casos contrarios, gente que lo presenta hermoso, perfecto, pero tu empresa es de software y tú eres, no sé, o sea, tú te especializas en otras cuestiones, ¿no? Sin demeritar ninguna, simplemente no es tu especialidad a lo que se está desarrollando la empresa. Y te felicito porque la evaluación está genial, te felicito porque tienes muy bien el modelo de negocios, pero en lo técnico no confío en que lo puedas llevar a buen puerto y no tienes en tu grupo de trabajo, todos son del mismo perfil que tú, no hay uno. ¿Qué sucede? O sea, es mucha incertidumbre que le puede dar a un inversionista, ¿no? ¿Sabes ahí qué pasa? Que a veces suelen, entonces, ok, acepto el riesgo, pero quiero más participación. Y ahí es donde ya el equipo no quiere ceder, ¿no? Pero bueno, es un riesgo mayor, ¿no? Y eso hay que considerarlo, eso entra, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación de riesgos. Exactamente. Y uno de los temas, yo creo que fundamentales también que no platicamos o que no hemos platicado, es que el negocio tiene que ser del gusto del inversionista también. O sea, te tiene que gustar. Puede Eso ser sí. un negociazo, pero no te gusta, entonces no te vas a involucrar. Y Y también, por sí, muchas cuestiones, ¿no? sigue. No, y es que también decía que el inversionista, lo que te aporta también aparte del capital es el conocimiento en el sector, los contactos, entonces Lo es tengo. es como hace poco estaba viendo estos programas de música, ¿no? La Voz, supongo que allá también hay, y a veces algunos coaches creen que tienes una voz increíble, pero tal vez creen que no tienen el conocimiento para ayudarte a potenciarla, entonces no te escogen y te escoge el otro. Igualito sucede con los inversionistas.
Buenísima analogía. O sea, los inversionistas también son como los que se van a girar porque les encantó, pero van a aceptar con humildad que el otro inversionista al que se lo propusiste, cuando no pueden entrar los dos, adelante, o sea, vete con él porque ahora sí que como, como si fuera Uy, una pareja que se peleó, con él vas a estar mejor, ¿no? O sea, que ya una pareja que ya se divorció, con el que te casaste ahora vas a estar mejor, no vuelvas para acá, por favor, ¿no? O sea, entonces, así puede pasar también en el tema de los inversionistas. Qué bueno que tocas ese punto. Comprender el negocio, para empezar, comprender de qué se trata, qué implica y saber qué puedes aportar con tu experticia y con tus contactos, ¿no? Realmente mi aportación va a ser únicamente monetaria, que es un inversionista ángel, ¿no? Se le conoce de esa manera. O sí voy a tener un impacto con mi experiencia y con mis contactos, ¿no? O sea, eso también lo puede evaluar. Va a querer comprender el negocio, el inversionista, y saber si puede aportar con su experticia y sus contactos. Puede comprenderlo, le puede gustar, pero yo no soy el inversionista correcto para esto, y a no ser que sea un inversionista ángel, que todos los demás se van a encargar de todo y yo no le voy a correcto. entrar probablemente, ¿no? Hay gente que sí, pero como regla general no le va a entrar. Efectivamente, eso hay que tener en cuenta también. Otro factor que podríamos tocar es también el grado tal vez de avance del proyecto, ¿no? Bueno, en mi experiencia en todo este tema, generalmente los inversionistas apuntan a un grado de desarrollo mayor, de repente un MVP, podríamos estar hablando acá de un testeo de mercado, de medidas o métricas que demuestren, ¿no?, tracción del producto, incluso cosas más avanzadas, alianzas, acuerdos, ¿no?, de intención de compra, qué sé yo, porque Claro. esto ya demuestra lo que conversábamos, ¿no?, del compromiso. Una persona que ha sido capaz de no simplemente te presento mi idea y qué tal te parece, es súper ganadora. Sí, pero hay muchísimas ideas así. Las que se diferencian son las que verdaderamente se llevan a cabo. Se Entonces, ejecutan. estas personas con esta carta están demostrando con estas estadísticas, con esta atracción, oye, efectivamente he hecho mi trabajo, mira, hay mercado, te estoy probando que me están comprando el producto, es aceptado, yo necesito inversión y justificar, ¿no? Para crecer, para esto, para tal, ahí ya viene dentro del plan, ¿no? De por qué quieres ese dinero y efectivamente te puedo probar que estás trabajando con una persona comprometida, con una persona seria, ¿no? Que sabe de lo que está hablando. Exacto. Sí, muchas veces igual hablamos de Shark Tank en este caso. Muchas veces llegan únicamente con el proyecto, con la idea. Y a todos se nos pueden ocurrir las ideas. El punto es ejecutarlas y cuál va a ser tu manera de ejecutarlas, cuál va a ser tu diferenciación. Y entonces eso puede ser un punto también. O sea, tu proyecto, tu presentación pueden estar perfectos, pero son un proyecto, no son una realidad. Y me estás pidiendo dinero real, dinero tangible. Para expectativas, castillos en el aire, le conocemos aquí, ¿no? Entonces, generalmente en los modelos de emprendimiento muchas veces hay capacitaciones o acá se realiza, bueno, en muchos países se realiza un evento que es Startup Weekend y es una parte del proceso, la validación. Tu modelo de negocios puede estar muy interesante, puede ser muy bueno, necesitas validarlo. Necesitas ver que hay un mercado que puedes acceder a él, no solo que lo hay, sino que tienes la capacidad de llegar a él con tus estrategias. Y ese es un tema importante. Y el otro que dentro de lo que comentabas, tocaste también el destino de la inversión. Va como por niveles, ¿no? Todo puede estar perfecto para atrás, pero una sola cosa puede desmontar todo. Sí, Entonces nos vamos A, B, C, todo perfecto. En la D me estás fallando y eso me hace no aceptar. Entonces el destino de la inversión, el proyecto puede estar genial, pero me estás pidiendo el dinero, por ejemplo, no sé, eres una empresa de software y me estás pidiendo el dinero para pintar las oficinas o por poner un ejemplo vago, que eso no va a impactar realmente en la operación, no confío en que eso sea lo mejor, o sabes que como en un caso en un caso que analicé de Shark Tank, que fue el de Chibu Café, ajá, estaba pidiendo el dinero para abrir una sucursal más, o eran 3 sucursales más. Y la ya, sucursal que estaba en operación tenía
una ocupación del 20%, estaba operando al 20%. Entonces, me encanta el modelo, me encanta la idea, como dice, está padrísimo, como dice Arturo, pero el destino que me estás proponiendo, yo no confío, o sea, yo no confío en que eso sea lo mejor. Lo platicaba ahí de que el abrir una sucursal debe ser para replicar el éxito conseguido, no para alcanzarlo. Correcto. De hecho, ahora que comentas lo de Shark Tank, hay un caso que lo tengo acá, nunca me voy a olvidar, porque creo que es un caso que retrata perfecto todos los errores que no tienes que cometer cuando vas a ese tipo de programas, ¿no? Sin demeritar tampoco la idea, porque era muy buena. No sé si tú te acuerdas, porque yo también lo Que lo analicé en un analizaste momento. también, ¿no? Sí, sí vi el video Sí, que lo el analizaste. de Sleep Sleep Play. Play, creo, sí, ya. Entonces, acá estos dos temas que tú comentabas, cuando en algún momento le comentan sobre el mercado, ¿no? Y el gestor de negocios, en este caso, comenta que sí, que ellos han estudiado, que estos son los números del mercado, y el inversionista le responde, sí, pero yo no necesito solo números cuantitativos, necesito también pruebas cualitativas, es decir, ok, tantos niños hay en este mercado, pero ¿cuántos niños de ese mercado te van a comprar? ¿Cuántos niños van a comprar ese producto? ¿Cuántos han demostrado que están interesados, no? No basta con que me digas, este es el mercado y esta es la El tamaño oportunidad. del mercado es una de las falacias más fuertes, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Por qué? Porque tú no tienes todavía participación en ese mercado, si eres una idea que está por entrar, ¿no? Tú tienes que Exacto. ganar participación en ese mercado y ahí es donde ellos, claro, dudan, el riesgo aumenta, o también este tema que comentabas del destino del dinero. Creo que en este caso los participantes del Lead pedían para invertir en patentes, en licencias, Sí, licencias. y no habían investigado realmente cómo ¿Cómo funcionaba? funcionaba en su sector, si era realmente importante la patente, la licencia, en qué impactaba, y eso ya los hizo quedar como, a pesar de que la idea era muy buena, repito, como personas que ni siquiera se interesaron en investigar el sector. Yo siempre digo, es importantísimo investigar cuáles son las necesidades del sector, cuáles son las barreras de entrada, ¿no? ¿Para qué necesitas el capital? Claro, exactamente. Hicieron suposiciones y con esas Sí, suposiciones están pidiendo el capital, o sea, gravísimo realmente, no, ¿no? sí, no lo hagan. Entonces, sí, sí, sí. O sea, antes de estudiar esto, economía y todo, me tocó, bueno, antes de concluir, me tocó estar en uno de estos eventos, ¿no? 2 veces, de hecho, en Startup Weekend, y sí llegué a caer en ese error, ¿no? O sea, a lo que me refiero, no se sientan mal de que de repente caen en este tipo de errores. Lo importante es no quedarse ahí, no quedarse con el error, sino investigar bien cómo funciona. Entonces, sí llegué a caer en ese error. Era una empresa de eventos la que estábamos proponiendo. Y sí caí en el error de decir, ¿sabes qué? En México se realizan 2 millones de bodas al año. Entonces, ¿no? Entonces, ya actualmente, el Iván del presente, que en aquellos tiempos era el Iván del futuro, ya bien metafísico el asunto. Actualmente, escucho eso y ya es como que descalificado. O sea, y muchas veces he reaccionado en vivo en Shark Tank y sucede eso. Y les digo ahí a los que están en vivo, ¿no? Aquí ya seguramente ya los perdieron a todos, le dije, porque esta Es un falacia de que patrón. el tamaño del mercado es tal y es un negociazo por consecuencia. La premisa está bien, es correcta. La conclusión a la que te llevó esa premisa, te la sacaste de la manga. Totalmente. Es un patrón que ya has identificado, entonces cada vez que lo escuchas ya sabes cuál va a ser la respuesta. Exactamente. Y ya sé quién tiene esperanzas todavía, o sea, con qué tiburón tiene esperanzas y con cuál ya escuchó eso y va, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Acá algo muy interesante también para compartir como experiencia, que creo que esto del emprendimiento tiene unas bases, por supuesto, la educación de la especialización ayuda, pero finalmente uno va agarrando bastante experiencia en la cancha, en la práctica. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en la universidad y llevas algún curso, sobre todo de repente las personas que no estamos especializadas en negocios, sino, no sé, algún profesional de derecho, de comunicaciones, ¿no? Que quiere ahondar un poquito más en este tema y empieza a llevarlo algo, yo lo que siempre digo, ¿no? De manera que está en los libros
y que todavía ese conocimiento hay que trasladarlo a la práctica. Entonces el libro te puede decir si efectivamente tienes que hacer tu estudio de mercado, es lo correcto, tienes que evaluar cuánto es el mercado, pero en la práctica te vas dando cuenta que, ok, partes de un estudio de mercado, pero luego tienes que ir viendo cuánto de ese mercado voy a conseguir yo, con qué estrategias que tengo que aplicar, y que me tengo que diferenciar si pertenezco a un sector de repente que no es tan innovador, dependiendo del producto, el servicio. Entonces, eso va jugando un poco en contra. Y como dices, no se tienen que sentir mal porque eso se va agarrando con la práctica, excepto que ya estén escuchando esto y que después lo hagan, porque ya desde ahorita lo Sí. saben. Así que... Ahí sí ya nuestra bendición. Sí, 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 sí. Por lo menos hay salud. Ándale, exactamente. Bien regresado, bien regresado. No, sí, totalmente de acuerdo. Ese es un tema fundamental. Entonces, las personas tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos y también mencionaste antes algo importantísimo, el perfil del inversionista y también el monto que va a invertir, porque quizás ese es el primero, ¿no? El monto que va a invertir. ¿Lo puede costear? O sea, ¿tiene esa capacidad económica el inversionista? ¿Le puede fascinar y todo puede estar perfecto? Y en ese punto ya no puede invertirte simplemente, ¿no? Sí. O tal vez parte de la premisa de que no puede invertirte y al terminar de escuchar todo dice, ¿cómo sí puedo invertirle? Me muero de ganas. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a pedir prestado yo? ¿Qué onda? Le invierto. Pero el monto de inversión va a ser importante y el perfil del inversionista también. Me ha tocado platicar con algunas personas que, por ejemplo, no quieren invertir en Bitcoin o en criptomonedas. Yo apenas voy documentándome más y preparándome más en ese tema, pero no quieren invertir en eso porque están acostumbrados a las inversiones tangibles. ¿Sabes qué? Yo invierto en rentas, yo invierto, vendo autos, yo hago esto, lo otro. Y eso lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo palpar. Ya que me estás hablando de criptomonedas y que tiene el valor y que es tan volátil y que ni me quiero ni meter, no quiero ni leer sobre eso, ¿no? Entonces el perfil del inversionista va a tener que ver también. Y en un tema en un capítulo de Shark Tank también sucedió con el de Homeboard Dealer, que es hacerle la tarea a la gente, cobrarle por hacerle la tarea. Sí, 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 sí. debido al perfil de inversionista de los tiburones y obviamente a la imagen también, pues Sí, por más que todo estuviera genial, yo de hecho mencioné que la evaluación de la chica estaba perfecta, era perfecto. Era rentable. era rentable, era buen negocio, pero debido al perfil de inversionista no le vas a entrar, o sea, entonces eso es Correcto. importante también. Sí, 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 claro, esos factores también hay que tener en cuenta, ¿no? Y recuerdo, ese es un capítulo muy controversial, la chica muy indignada, era un negocio muy rentable, tal vez ahí hubiera necesitado, en este caso, ya no una asesoría financiera, sino una asesoría de marketing, de comunicación, para mostrarlo de una manera diferente, de repente no hacerte la tarea, sino asesorías para ayudar a estos chicos ¿no? A que sea una especie de educación de apoyo frente al colegio, a la universidad, ahí hubiera sido diferente, ¿no? Y Exacto. replantear un poquito el modelo, pero claro, hay que tener en cuenta esos factores. Sí, y muchos comentan ahí que, bueno, de hecho yo propuse eso también, que cambiar el modelo de negocios, y muchos dicen, pero pues si cambias el modelo de negocios ya no es atractivo, ¿no? Bueno, encuentra la manera de hacerlo Hay, atractivo. claro, hay que evaluar. De hecho, esa es la tarea también del asesor, ¿no? Ujú. De financiero. Yo siempre les digo, de hecho, a los clientes, no es ver, no es hacer, no, ¿cómo puedo decirlo? No es que me traigas un negocio rentable, sino ver la manera de que esto que estás planteando, cómo hacerlo rentable, bajo qué vía o bajo qué alternativa, ¿no? No es que el negocio nazca siendo rentable, eso se construye, son distintas opciones que evalúas y bueno, la que según evaluación de márgenes, evaluación de distintos indicadores, te das cuenta que es la más viable para que se sostenga en el tiempo, si es que quieres hacer algo sostenido, ¿no? Sí, sí, claro. Ese es un punto fundamental que tienes que abordar sin duda. Entonces, todos estos aspectos los tienen que anotar prácticamente, los tienen que tener en cuenta los radioescuchas, así no los... para que lo tomen en cuenta. Y como dices tú, un negocio no nace rentable, tú tienes que llevarlo hacia allá. Y pues de nuevo, que tu motivación no sea el dinero, o sea, que tu motivación no sea, lo voy a hacer rentable porque quiero dinero, sino esta cuestión oye, en este caso de las tareas, ¿es rentable? No me importan los medios, no me importa a qué costo, es rentable, es negocio.
no, o No, sea, correcto. que ese no sea tu fin, nuevamente volvemos a esta Sí, premisa. así es, volviendo un poquito, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente esto es tu pasión, esto? ¿Quieres escalarlo? ¿O impactas en la vida de los demás? Que finalmente ese es el fin de un buen negocio, ¿no? Las grandes empresas también impactan en la vida de sus trabajadores dándoles empleos, o las empresas que crean productos o servicios impactan a través del producto o servicio que crean. Hay muchas maneras de impactar positivamente a los demás. Exacto, y de esta manera, como comentas, hacer fluir la economía también. Eh, y lo que platicamos ahorita de las necesidades, que ya no te preocupes solo por tus necesidades, al momento de ser un empresario, de tener empleados, ya estás brincando también a, a esa fórmula, digamos, de, oye, ya tus acciones están impactando no solo en ti, sino en el bienestar de otros también. Efectivamente, esa es una sensación increíble. Wow, wow. Entonces, con eso cerramos el tema. Todos estos aspectos son importantes. Ninguno es opcional, digamos, en todos los casos. O sea, todos se complementan. Ninguno excluye al otro. Exacto, ninguno excluye al otro. Puede Incluyen. haber inversionistas que de los 10, 12 aspectos que les comentamos, si se cumplen 7, le van a entrar. Puede haber unos que necesiten 12, o sea, todos. Y puede haber algunos que digan, pues yo con que sea negocio me vale, ¿no? O sea, pero por lo general, un inversionista con experiencia, con ética y con esta trayectoria, por lo general se va a fijar y va a evaluar todos estos aspectos. Y por eso desde el otro lado, tú, al presentar un proyecto, tienes que contemplar todos estos aspectos. Así es. Les hemos dado las fijas, así que regresan, las apuntan todas y ya se ponen a trabajar. Exacto, les hubiéramos dicho al principio, pero pues lo bueno de este medio es que pueden regresar, ¿no? No. Efectivamente, efectivamente.